converso con Jorge Tuto Quiroga sobre no es un fallo, convengamos que no es un fallo, es una opinión o una interpretación que no es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es correcto, Tuto? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un gusto, como siempre. Tienes toda la razón. El equivalente, es un dictamen que es una declaración convencional. Es Ya. parecido a la declaración constitucional. En el tribunal tú puedes llevar un caso contencioso particular tuyo que aplica para ti. Pero también se puede, por ejemplo, hacer en el tribunal una declaración constitucional 001-2020, por ejemplo, Ya. que extiende el mandato de Yanine Áñez, el Congreso, gobernadores, alcaldes. Es una declaración que alcanzó a todo el andamiaje estatal para prorrogarles el mandato hasta que tengamos nuevas elecciones. Fue la declaración de mayor calado y profundidad en la historia de Bolivia. Mira, Sí, desde señor. Rubén Costa hasta Revilla, a todo, se les extendió el mandato. Entonces, no es un caso de Carlos Valverde, fue una declaración que aplicó al Estado. Esto es lo mismo. Esta declaración, este dictamen, aplica a Uruguay. Si mañana un uruguayo quiere argumentar que tiene el derecho humano a postularse porque la Convención Interamericana le da esa potestad, pues no. En Uruguay no pueden, en Chile no pueden, y los que lo hicieron acá lo hicieron de forma ilegal a través de este dictamen, esta histórica opinión consultiva de la Corte Interamericana. Vamos por parte. Primero, yo me permito destacar que este es un trabajo básicamente tuyo, apoyado, por supuesto, por otros protagonistas en el país, pero si alguien lo trabajó y lo peleó desde el primer día que se dio la luz por dónde ir, fuiste vos. Ahora, tuviste la suerte de tener a Pastrana de amigo ahí y al presidente Duque también, y que Colombia se preste. Contanos cómo es este asunto de que Colombia se presta. No es fácil. Colombia se jugó. Sí, Carlos, vamos a sacar un libro con este grupo de expresidentes de IDEA, vamos a prologarlo con Pastrana, justamente sobre este histórico fallo de la Corte Interamericana que va a afectar durante décadas, va a vacunar al hemisferio en cualquier lugar contra aventuras prorroguistas. Yo te diría que esto empieza en septiembre de 2017, cuando, señor. recuerdas, los 12 congresistas del MAS activan el recurso, Sí. acción abstracta se llama, ante el tribunal. Son 12, no hay que olvidar, fueron 12 parlamentarios, 6 del tribunal y 4 del tribunal electoral que después inscriben a Morales. 22 personas, 2 equipos de fútbol, de sicarios de la democracia. Obviamente los 6 del tribunal, los principales. Pero en septiembre estos 12 parlamentarios activan esto ante el tribunal. Conocíamos el truco, fue inventado por Ortega el 2009 con el fallo 504 ese año en Managua para permitirle a Ortega tener el derecho humano a reelegirse. Lo copiaron y fotocopiaron acá. Lo habían hecho también en Honduras. La diferencia, como le dije a la Corte, es que aquí se lo hizo en contra de una constitución no antigua, no vetusta y olvidada. Una constitución fresquita, votada en 2009 Hecha por a ellos, pedido del además. interesado. Hecha por ellos. Y el artículo que los limitaba, lo volvemos a votar el 2016, el 21F. Sí, es la única limitación en la historia, Carlos, votada 2 veces a pedido del interesado, pero observada 2 veces por la OEA, y hubo 3 fallos del tribunal, Carlos. Pero además, perdón un ratito. ¿Sí? Ratificado el artículo. Además, no es solo que lo volvemos a votar, sino que lo ratificamos, es decir, lo sellamos y lo encerramos por todos lados. ¿Correcto? Así es, correcto, así es. Fue, como digo, la limitación a 2 mandatos fue votada no una vez, 2 veces, y observada las 2 veces por la OEA, y fallada por el tribunal, es decir, los anteriores integrantes, 13 veces, Carlos. Pero, pequeño detalle, no solo que abrogaron la Constitución, se arrogaron la potestad de la Corte Interamericana, desconocieron el referéndum. Revisen el fallo 003, abril 2013, que dice que Evo tenía 2 mandatos plurinacionales y no contaba el primer republicano, pero reconoce que fueron 2. El 2015, Carlos, la pregunta del referéndum 21F, no la has aprobado tú ni yo, la han aprobado estos del tribunal. 193, 194, 2 fallos que dicen que así se modifica la Constitución y el texto de la pregunta. Entonces, cuando hacen el 084-2017 en contra de la Constitución y del referéndum, en contra de sus 3 fallos, es un prevaricato gigantesco lo que hicieron. Cuando se activa esto, para decías cómo fue, yo dividiría en 2 capítulos. Primero, la comisión de septiembre de 2017
a abril, mayo 2019, hicimos todo el esfuerzo con la comisión. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana, CIDH, Corte, Comisión, los confunden. La comisión, sí, tú conoces perfectamente, es como una defensoría del pueblo, fiscalía en Washington, y de la Corte es obviamente el tribunal máximo jurídico del hemisferio en San José. La comisión es quien podía elevar esta opinión consultiva. En cuanto hacen esta maniobra en septiembre, yo estaba en un foro estoy en el directorio de Concordia, Nueva York, la Asamblea de Naciones Unidas, me tomo el tren, me voy a Washington, lo denuncio a la comisión y le pido que haga opinión consultiva. Le pido ayuda a Almagro me dice, ahí voy a hacer un pedido de informe a la Comisión de Venecia, jurisconsultos europeos, que son un órgano de referencia, que le envían esto a Almagro en marzo de 2018. ¿No? Clave, ¿no? Clave. Almagro ahí jugó un papel determinante porque ese informe de la Comisión de Venecia ya nos permitió decir que europeos decían que la reelección no era derecho humano. En la comisión hablamos, yo les he enviado creo que 12, 14 cartas. El señor Eguiguren era el comisionado, lo fui a ver a Perú, lo vimos allá, lo trajimos acá, creo que tú lo viste ahí en Santa Cruz. Sí. El señor Paulo Abrao, operador brasileño del PT, un hombre muy alto, y muy poco consecuente con la democracia, escuchaban que sí, que no, que sí, que no. Finalmente, después de que empezamos esto en 2017, en diciembre de 2018, recordarás, hicieron una sesión en Washington. Fuimos allá, fue Rubén Darío Cuellar, fue Albarracín, Arce chilló porque estuve 2 noches seguidas en CNN defendiendo esto, porque justo cuando yo llegaba allá a la sesión de la comisión, el Tribunal Electoral lo inscribe a Evo Morales, 4 de diciembre de 2018, a las primarias. Ojo, Carlos, 4 votos a favor, 2 en contra. No fue por unanimidad. Ya tenían ahí su pelea. Pero bueno, ahí pues me voy a CNN, hablamos todo eso. La comisión nos explicó, nos dijo que sí, que iban a ver. Vinieron a Sucre, febrero de 2019. Sí, señor. Siguieron escuchando, y lo voy a decir claro y con nombre y apellido. Eguiguren nos avisa que una reunión, no tuvo el coraje de decírmelo a mí, yo estaba en otro lugar, le dice a Lucho Vázquez, no vamos a hacer la opinión consultiva. El comisionado de Bolivia le dice que no lo van a hacer. Bueno, esa fue la fase de la comisión, se agotó básicamente en mayo de 2019. ¿Qué cuidado habíamos tenido? De que si la comisión no quería elevar la opinión, pedir a los países garantes. ¿Quiénes eran? Colombia y Brasil. ¿Recuerda tú las fotos? Eran garantes de la Constitución. De la reforma de la 2008. De la Constitución, sí, exacto, sí, señor. Si tú revisas los videos del 2008, sentados con el CONADE, estaban ahí los delegados de Colombia, de Brasil, al principio de Argentina y se fueron. Estaba obviamente la OEA, estaba Naciones Unidas, pero los estados son los que pueden hacer la consulta. No puede hacer las Naciones Unidas, no podía hacer Almagro. Era la comisión o los estados. ¿Qué estados había ahí? En la mesa, Colombia y Brasil, invitados por Morales, no por mí. Estuvieron en el Congreso. Cuando me cercaban y me querían linchar los masistas, estaban ahí los delegados de Colombia y Brasil. Entonces, si tú y yo tenemos un acuerdo y yo lo rompo, tú tienes el derecho a recurrir a los garantes. Eso es lo que yo empecé a hacer. En octubre del 2018 ya empecé a recurrir a los garantes, ya empecé a hacer estas gestiones. Ojo, Carlos, al primero que le mandé una carta fue Evo Morales. Él la tiene. Le pedí a él que si creía que tenía ese derecho, que él active la consulta. Él podía haberle enviado. Le mandé carta al Tribunal Electoral. Ellos podían haber pedido que se haga la consulta. Ni el Tribunal Electoral ni Evo Morales quisieron hacerla aquí. Recurrí a los garantes, gobierno de Temer, hablamos con el canciller. Le hablé a Duque, hoy en la carta le dije, mira, estuve un par de veces con él el 2018, todavía como candidato, y aquí apelé con él, a Iván Duque, todavía él como candidato. Que él como senador denunció a Maduro por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Inédita actitud histórica también. Como presidente, ratificó eso. Yo le decía, si vas a hacer eso, también defiende la democracia. Este es un truco de los dictadores, de las dictocracias, de pretender que la reelección perpetua es derecho humano. Le interesó el tema, es abogado. El 2019, ya él de presidente, ya la Comisión Interamericana dice, no vamos a hacer nada. Bueno, estuve con él 3 veces en mayo, otra vez en septiembre, otra vez en octubre. Había foro de Concordia, foro del Interaction Council en Cartagena. Coincidíamos y yo me iba a hablarle con la amistad que tengo una y otra vez, a decirle, la comisión no va a hacer nada, solo quedamos nosotros. Y ahí también, obviamente, Andrés Pastrana, gran amigo, le hablaba seguido,
él hace una carta en mayo del Muy valiente 2019. fue Pastrana, sí. Muy valiente, le pone la carta y yo le envío, yo a todos le mandaba un borrador de opinión consultiva, le decía no sean flojos, a la comisión, a todos, fírmenla y mándenla. Bueno, finalmente Duque la recibe, Pastrana también se la envía, le llevamos las firmas, las plataformas consiguieron muchas firmas, una de las 5 visitas que tuve con él o de las 5 charlas que tuve con él entre mayo 2019 y octubre, fue cuando le llevamos las firmas, las cajas de las firmas, que tenía el valor de mostrar que no era un tema de una obsesión personal de Tuto Quiroga, una animadversión mía y de Evo, era un pedido legítimo. Bolivia dijo no, las plataformas, esa movilización, se le llevó las firmas, Pastrana también le pidió, y ahí yo reconozco y saludo el coraje de Duque, y te cuento algo que ni siquiera se lo he puesto en la carta hoy día, Carlos. Él, el 27 de agosto del 2019, a la Corte, estaba sesionando en Barranquilla, los recibe, inaugura la sesión y les avisa en su cara pelada de frente que les va a enviar la opinión consultiva. Me entró el alma al cuerpo y dije, qué bien, Duque. Después estuve con él en Nueva York, en el evento de la Asamblea de Naciones Unidas. Algo preocupado me dijo, he pedido a varios países que así como me acompañaron a hacer la denuncia contra Maduro a la Corte Penal por crímenes de lesa humanidad, me acompañen, porque esto es algo para todos, para la democracia. Y frustrado me decía, caramba, no hay muchos que quieran acompañar. No Recuerda que Brasil está... ¿Ah? Perdón, te iba a decir, ¿no sentís que había una especie de adulo y de permisividad con Evo Morales que no se ha tenido nunca con ningún otro presidente? A Evo Morales en el Concierto Internacional Latinoamericano le han permitido absolutamente todo. Y creo que terminaron haciéndole un tremendo daño al país, dándole tanto gusto a Evo Morales o haciéndose lo que no era con ellos. Así es, porque tenían miedo a ese blindaje indígena que él manipulaba. Claro. Sabemos que él ni habla quechua ni aymara, pero usa el blindaje indígena. Sí. Yo les decía, lo que acaba de decir Roberto de la Cruz, las comunidades indígenas, la costumbre es rotación en liderazgos, no perpetuarse. Sí. Y sin embargo, Evo Morales rotaba a sus diputados, sus alcaldes, sus gobernadores, y él se quedaba. Era todo lo contrario, pero tienes toda la razón, había un blindaje. Y con frustración, te lo digo, en septiembre de 2019, Brasil le dice a Duque que no va a firmar. Había lamentablemente, y lo tengo que decir, una suerte de solidaridad, de quema amazónica. Recordarás en ese entonces, vayamos allá, estaba ardiendo la Amazonía en Bolivia y en Brasil. Y tanto Brasil como Bolsonaro allá y Evo Morales acá estaban siendo cuestionados por Europa. Mucho más duramente Bolsonaro, porque no tiene ese blindaje al que tú te refieres. Sí. Entonces, no quiso. Bueno, finalmente el 4 de octubre, recuerdo que fui invitado a un evento, era el aniversario del Partido Conservador, padre Pastrana, obviamente un hombre fundamental allá, estuvimos, hablé con Duque y recuerdo la frase que me quedó sellada. Me dijo ahí claramente, había hablado con otros gobiernos, ya no importa quiénes, pena que no quisieron hacerlo, creo que Argentina, Ecuador, con varios otros. Y me dijo, increíble, Tuto, me dice el presidente Duque, cuando hay que defender la democracia de algo tan flagrante, tan claro como es este abuso de la reelección perpetua como derecho humano amparado por la OEA, que es un oxímoron truculento, me dijo, mira que a la gente le cuesta firmar, pero me dijo, en la defensa de causas justas, uno las puede firmar solos, pero no está solo, porque la causa es justa. Y le puso la firma y la mandó. Y Pastrana lo anunció el 18 de octubre y la envió. Y es un gran servicio que ha hecho Iván Duque a la democracia. Ahora salen los del MAS a decir que no sabían. ¿Cómo que no sabían? Fueron notificados perfectamente, sabían que esto estaba en curso. Yo envié un recurso, Amicus Curiae se llama, Amigos de la Corte, de 30 páginas, a la Corte. Me inscribí, participé digitalmente. Evo Morales estaba en Buenos Aires. ¿Por qué no lo hizo? Porque les daba vergüenza, porque no tenían ningún argumento. ¿Por qué no lo hicieron, Tuto? ¿Por qué no lo hicieron en los 9 meses de gobierno? Claro, exactamente, tienes razón. Estaban acá, podían haber dicho, con la tesis que tienen ahora, que el gobierno de Áñez era ilegal y los que hablaron entonces no representaban, y déjenme hacer un argumento. Y además, mira, Andrés Pastrana intervino en la sesión a nombre de los expresidentes de IDEA. Era cuestión de llenar el formulario en el internet y registrarse. ONGs de Bolivia, Ramiro Orías, Rubén Darío, Amparo Carvajal se registró e intervino. Sí, señor. Es decir, cualquiera lo podía hacer. No había ninguna restricción, Carlos. Quizás les daba vergüenza, no tenían nada
que defender. Y ahora, ¿qué es lo interesante? Creo que un par de elementos que tú los vas a entender muy bien, que todavía no están saliendo a la luz pública. Dos elementos ultra petit, como dice Luis Vázquez, que van más allá de lo que uno esperaba. Porque se pedía que digan la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano, y listo. Pero van más allá. Punto 38, creo que tú tienes un buen equipo de producción ahí, Sí. si tienen la opinión consultiva 28-21, y la ponen ahí, el punto 38, créeme que ni yo me lo esperaba yo. Aquí yo lo tengo, no, lo tengo en mi iPad acá, Sí. viendo estoy en el celular. Si quiere lo leo, es bien cortito. Dice, para efectos de la presente opinión consultiva, se entenderá como, comillas, reelección presidencial indefinida, la permanencia en el cargo de la persona que ejerza la presidencia de la República por más de 2 periodos consecutivos de duración razonable. Esa es la definición. Sí, señor. Reelección presidencial indefinida, ¿qué es? ¿50 años? ¿40 años? 50, no. Más de 2 periodos, más de 2 mandatos presidenciales de duración razonable. Pero obviamente fíjate, no puedes tener, pues, de 20 años, fíjate 4 años, dice, 5 años. Esta duración no podrá ser modificada durante la vigencia del mandato de aquel. Es decir, yo no puedo cambiarla a la Constitución para beneficiarme con la ampliación del mandato. Por eso, exactamente, que es lo que hizo Evo Morales el 2013. Por eso vamos a sacar este libro, yo empiezo denunciando a la comisión el 2013 a Evo Morales, porque ahí ya buscó un tercer mandato. Ahí ya usó el fallo del tribunal de ese entonces, el 003-2013, para modificar su límite de mandatos en beneficio de él. Él ha violado esto al derecho y al revés. Esta definición le calza a él. Por eso yo digo, don Evo Morales me dice ahora, y no sé por qué es tan cobarde y no me pone con nombre y apellido. Yo le digo con nombre, digo, Evo no puede postular el 2025. Lea el punto 38 de la opinión consultiva. Sí, él ya tuvo 3 mandatos, nos debe 1, ya, se llevó uno de yapa, como decimos por acá. Ya, él ya no puede. Él modificó en media gestión ese límite, violó 2 veces el artículo 38, no puede candidatear. Y él me dice, los derechosos, dice, oiga, no, dígame si quiere, insúlteme, no importa, soy yo. No, soy yo. Y soy ultra derechoso, del Estado de Derecho, del derecho a pensar libremente, del derecho a expresarme abiertamente, del derecho a pedir que mi voto se respete. Usted es ultra caprichoso de hacer lo que le viene en gana, de meterle nomás. Lea el punto 38 que acabas de leer, le aplica a él con toda claridad. Y por si fuera poco, Carlos, te invito a ver el otro, página 30, el punto 98. El 38 y 98 se los dedicamos a Evo Morales. El punto 98, en la página 30, dice, con esa definición de la reelección presidencial indefinida, dice que todos los países la respetan, la limitan y demás. Hay 4 excepciones, 4 culpables, 4 pecadores. Para el presidente de diputados del MAS que dice, no dice la palabra Bolivia, 23 veces dice Bolivia en la opinión consultiva, no importa, 23. Sí. Aquí dice, 4 países están con la reelección presidencial indefinida. Mira el club, mira la mala compañía. Pero fíjate cómo, perdón, Nicaragua, Honduras, Bolivia. Espérate un ratito, ¿cómo dice? Solo 4 estados carecen de limitaciones en la cantidad. Solo 4 estados carecen de limitaciones en la cantidad y frecuencia presidenciales, permitiendo la reelección presidencial indefinida. Bolivia, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Solo 4 estados. Fíjate vos, mira es tan importante el solo. Así es. Tienes toda la razón, porque el 38 te dice cuál es el crimen, reelección presidencial indefinida, más de 2 mandatos. ¿Quiénes son los pecadores? Oiga, en Chile es un mandato, en Argentina son 2, en Brasil 2, en México 1 y adiós, o en Estados Unidos 2, en fin, tú conoces. Sí. ¿Quiénes son los pecadores? 4. Venezuela, Nicaragua, Honduras y Bolivia. Y Nicaragua, Honduras y Bolivia, por fallo judicial, hecho por jueces serviles en los 3 países, en contra de la Constitución, argumentando que la Convención da el derecho humano a ser tirano. Eso es tan deleznable, Carlos, como ir a misa y que venga pues el obispo con el cáliz que es para dar comunión y empiece a partir la cabeza a la gente con el cáliz sagrado. Es usar la sacrosanta Convención Interamericana de Derechos Humanos, diseñada para proteger a los ciudadanos de los abusos de los tiranos, para que el tirano saque fallos judiciales desconociendo lo que han dispuesto los ciudadanos y en el caso nuestro,
votada 2 veces, Carlos. A diferencia, Sí, aquí yo lo hubiera puesto, solo en estos países, solo en estos 3 fue con maniobra judicial, Nicaragua, Honduras, Bolivia, y solo en Bolivia en contra de 2 referéndums que habíamos, allá no hubo referéndums, aquí sí, el pecado aquí fue mucho más grande. ¿Te pido un corte? Sí, Dale. perfecto. Dale.